Hola, buenos días, buenas tardes, sean bienvenidos al canal Megatix. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es sobre el alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad causada por el consumo abusivo de bebidas alcohólicas y por la adicción que se crea en este hábito. El consumo de alcohol es un problema de salud pública que requiere de acciones preventivas inmediatas y de promoción de la salud. Esto al considerarse un factor determinante para algunos trastornos neuropsiquiátricos y de enfermedades no transmisibles como las afecciones cardiovasculares, cirrosis hepática y diversos tipos de cánceres. En la actualidad, el consumo de alcohol es considerado una práctica socialmente aceptada y se le puede reconocer como vehículo de socialización en diversos grupos sociales como en los jóvenes o adolescentes. El consumo de alcohol es la droga legal de inicio y su consumo incrementa el riesgo de involucrarse con otro tipo de sustancia ilícita, como la marihuana, la cocaína, entre otros. Para comprender el problema del consumo de alcohol en la población en general, es importante partir de aspectos básicos como son las definiciones y el panorama general de esta problemática en el mundo entero, además de conocer las consecuencias de su consumo y la función de enfermería en la prevención. El consumo de alcohol puede describirse en términos de gramos de alcohol consumido o por el contenido alcohólico en las distintas bebidas. El inicio del consumo de alcohol se sitúa en la adolescencia temprana para la mayoría de los individuos. La adolescencia es reconocida como una etapa crítica, por ser una etapa de transición donde muchos adolescentes tienen problemas para manejar tantos cambios a la vez y pueden desarrollar conductas de riesgo, como lo es el consumo de drogas. Esto debido a la inexperiencia, al sentimiento de invulnerabilidad y al interés de experimentar con nuevos comportamientos. Se puede argumentar que algún consumo de drogas ocurre originalmente para la mayoría de los individuos alrededor de los 15 a 17 años de edad, como un consumo experimental, y a partir de este inicio puede dejar el consumo o bien se avanza a niveles de consumo excesivo y dependiente. En esta primera etapa del consumo es poco frecuente y de baja cantidad. Existen algunos factores que condicionan al adolescente a la hora de decidir iniciar el consumo. Estos factores pueden definirse como factores de riesgo, entendiendo como un atributo o característica individual que incrementa la probabilidad del uso o abuso de drogas. La evidencia sobre la naturaleza del fenómeno multicausal y complejo del consumo de alcohol desde la perspectiva de factores de riesgo es abundante y puede ser clasificada como factores biológicos, personales, familiares, psicológicos, escolares y ambientales sociales. Es importante reconocer que cada factor de riesgo tiene un impacto significativo sobre la respuesta individual hacia el consumo de alcohol, pero generalmente estos factores no influyen de manera precisa en la elección o no del consumo. Más bien estos factores se interrelacionan entre sí, incrementando la probabilidad de consumo de alcohol, haciendo difícil encontrar una causa específica del origen de esta conducta. Para atenuar o disminuir estos factores de riesgo se encuentran los factores protectores. Estos factores protectores también han sido definidos como los recursos personales o sociales que atenúan o neutralizan el impacto del riesgo. Se ha considerado que estos factores no siempre son los opuestos de los factores de riesgo y que su repercusión también varía a lo largo del proceso de desarrollo. A nivel mundial, el consumo nocivo de alcohol se encuentra dentro de los principales factores que contribuyen a una muerte prematura prevenible. La prevalencia anual en el 2012 para este consumo fue del 42%, tomando en cuenta que este consumo es considerado como legal en la mayoría de los países. Para hacer un contraste con los demás tipos de drogas, se puede apreciar que esta cifra es 8 veces mayor a la prevalencia anual de sustancias ilegales. De acuerdo a la encuesta nacional de adicciones, en el 2011 en México, el 42.9% de los adolescentes de 12 a 17 años ha consumido alcohol alguna vez en la vida.
el 30% y el 14.5%. Por lo general, se encuentra que el 17.4% de los hombres y el 11.6% de las mujeres ha consumido el alcohol de los últimos meses, siendo la cerveza la bebida preferida para la población, seguida por los destilados y los vinos de mesa. En la población adulta el consumo fue mayor que en los adolescentes y en este consumo aumentó mucho. El alcohol es una sustancia que afecta a todo el organismo. El sexo, la edad y las características biológicas del consumidor determinan el grado de riesgo al que se exponen cuando consumen. Los resultados de investigaciones en adolescentes muestran el daño neural secundario por consumo de alcohol en edades tempranas, presentando alteraciones de la conducta, de la memoria y de los procesos relacionados con el aprendizaje. Algunos estudios neuroanatómicos señalan que el alcohol puede alterar la estructura y la función del sistema nervioso central de manera significativa, provocando deterioro neuropsicológico. Sin embargo, este deterioro puede preservar variabilidad debido a la cantidad de alcohol consumida, los antecedentes y el patrón de consumo, además del consumo en otras sustancias tóxicas. De acuerdo a la OMS, el consumo de alcohol ocupa el tercer lugar mundial entre los factores de riesgo de enfermedades y discapacidad. Es el primer lugar en América y el Pacífico Occidental, y en el segundo en Europa. En el mundo, los jóvenes entre 15 a 29 años mueren por causas relacionadas con el alcohol, lo que presenta un 9% de la mortalidad de este grupo etario. En México, el uso del alcohol es la cuarta causa de muerte en la población en el país. Los trastornos asociados a este consumo son usualmente subestimados por la población, principalmente por los jóvenes. Se piensa que se necesita de un consumo crónico e intenso para producir daños orgánicos. Sin embargo, la evidencia indica la existencia de daño orgánico asociado al consumo intermitente. Los principales problemas de salud son las consecuencias del consumo de alcohol, relacionado como la causa de 60 tipos de enfermedades, tanto agudas como crónicas, misma que se pueden agrupar en 3 categorías, reflejadas por la naturaleza de su condición y su relación etiológica del consumo de alcohol. Por tipo de trastorno se puede clasificar de la siguiente manera: trastornos cardiovasculares, trastornos digestivos, trastornos hematológicos, trastornos osteomusculares, trastornos metabólicos, trastornos endocrinos, infecciones, cáncer, trastornos neurológicos, entre otros. El efecto del consumo de alcohol en los años de vida ajustada por discapacidad es muy pronunciado por 2 razones. La primera es porque las muertes atribuibles al consumo de alcohol se producen relativamente en etapas tempranas de la vida, lo que resulta en muchos años perdidos por muerte prematura. Y la segunda, debido a lo que los trastornos por consumo de alcohol son a menudo incapacitantes. En muchos países de ingreso medio, el consumo de alcohol es el principal factor de riesgo para la carga de enfermedades. Además de los numerosos efectos crónicos y agudos, el consumo de alcohol se asocia con consecuencias psicosociales generalizadas como la violencia, el abandono, el maltrato y en el lugar del trabajo, entre otros. Teniendo en cuenta el significativo de las consecuencias del consumo de alcohol en comparación con otros riesgos para la salud, se puede apreciar que el consumo nocivo de alcohol no se le da la debida atención en las políticas públicas. Esto podría explicarse a la baja percepción de riesgo por parte de los individuos y a la aceptación por parte de la sociedad como una práctica cotidiana. El efecto negativo del consumo de alcohol repercute notablemente en el plano económico y social debido a que el consumo de bebidas alcohólicas ocurre principalmente en las etapas productivas de la vida. Las consecuencias del consumo de alcohol perjudican mucho más allá de la salud física y psicológica de la persona que bebe. También causa daño al bienestar y a la salud de los demás.
Parte del daño social para el bebedor está implícito en las condiciones de salud, las enfermedades y lesiones. Por ejemplo, se tienen implicaciones sociales, incluyendo los gastos médicos, los efectos negativos en la productividad, las cargas financieras y psicológicas en las familias. Ejemplos de daños causados a terceras personas, incluyendo las condiciones prenatales causados por el consumo y las lesiones causadas por la violencia de un atacante ebrio en una madre. El daño social del consumo de alcohol se puede clasificar en términos de cómo afecta funciones y responsabilidades importantes de la vida cotidiana, como lo que es el trabajo, la familia, los amigos y el carácter público. La intoxicación interfiere en mayor o menor medida con la mayoría del trabajo productivo. La propia productividad de bebedor se reduce y puede haber consecuencias sociales adversas, incluyendo la pérdida de su trabajo. La productividad de los otros entornos al bebedor puede disminuir si tiene que tomar tiempo de su trabajo para cubrir los errores, la ausencia o tardanza del este. Por muchos años el consumo de alcohol estuvo vinculado a los hombres. Esto no quiere decir que las mujeres no consumieran, sino que su patrón de consumo era mayor y más disimulado. Hoy por hoy las encuestas muestran un estrechamiento entre las diferencias de consumo de alcohol por género, relacionados estos incrementos al cambio del rol femenino tradicional y el cambio de posición social. En la sociedad actual, la disponibilidad de las bebidas alcohólicas tiene una incidencia especial en el inicio del consumo. La presencia física de la sustancia predice la cantidad de consumo en la sociedad. Cuanto mayor sea la cantidad presente en el medio social, mayor será la proporción de consumidores experimentales, habituales y dependientes. Es fácil que los individuos de cualquier edad, incluso los adolescentes, consigan fácilmente las bebidas alcohólicas y a bajo precio. Están disponibles en cualquier establecimiento con permiso o supermercado, los cuales en su mayoría la expiden sin exigir que sean mayores de edad. El alcoholismo, claro que tiene tratamientos. El tratamiento consiste en terapia y sedantes, procedimiento médico, terapias, medicamentos y cuidado personal. El tratamiento incluye el asesoramiento por parte de un profesional del cuidado de la salud. Una opción para aquellos que necesitan ayuda adicional son los programas de desintoxicación en hospitales o instalaciones médicas. Existen medicamentos que reducen el exceso de consumo de alcohol. La prevención del consumo de alcohol y otras drogas ha sido abordada en diferentes disciplinas, pero principalmente en la psicología, creando un sinfín de teorías para explicar el comportamiento en la evolución del consumo de drogas, entre ellas el consumo de alcohol. Este comportamiento puede darse en diferentes etapas, como en cualquier tipo de adicción en las distintas drogas. Estas etapas permiten conocer las implicaciones que tienen el individuo y el consumo de alcohol, al poder identificarlos y actuar de manera efectiva de acuerdo a la etapa en la que se encuentra. Enfermería no es la excepción en la tarea de la prevención de adicciones. En los últimos años ha buscado posicionarse dentro de la producción de investigación en salud en busca de respuesta sobre ese problema de salud pública. Es importante destacar que el consumo de alcohol no es un problema en sí. Si ésta se realiza de manera sensata, el problema es cuando se usa indiscriminando, pasando del consumo sensato a un consumo dependiente, donde el individuo necesita de la sustancia y todas sus actividades giran en torno a la bebida, denominándose alcohólico. El profesional de enfermería es la persona clave en la prevención del consumo y en la promoción del estilo de vida saludable, dando que su principal función es el cuidado de la salud de los individuos. Al estar presente en los 3 niveles de atención, juega un papel fundamental en la salud de las personas durante toda su vida. La prevención primaria debe ser la etapa meta principal del profesional de enfermería en el consumo de alcohol, al ser el primer contacto en los servicios de salud. Además, tiene la capacidad de descubrir características que pueden ser indicadores de un tipo de consumo y la facultad de intervenir para brindar promoción a la salud y prevención del consumo del alcohol.
Espero le haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden darle like a este video y nos vemos hasta la próxima.